sin mayor parámetro objetivo. Entonces, posteriormente esto se va adecuando. Y además establece que podría llegarse a considerar una decisión objeto de acción extraordinaria de protección cuando ésta genere un gravamen irreparable. Y para dar una primera definición de qué es lo que genera un gravamen irreparable, la Corte dice que es aquel que genera una vulneración de derechos constitucionales que no pueden ser reparadas a través de ningún otro mecanismo procesal. En este caso concreto, la Corte dice que, como les comentaba, el caso terminó con la sentencia de casación y este auto dictado en una fase de ejecución difícilmente podría considerarse que resuelve la materialidad de las pretensiones, porque esta ya se resolvió en la sentencia, y tampoco pone fin al proceso, porque lo único que está diciendo es que ordene el pago. Entonces, la Corte con esta decisión dice que no se va a pronunciar sobre el fondo y establece que únicamente esta decisión no pone fin al proceso y por ende que se archiva la causa. Esta sentencia que estamos comentando sin duda fue y sigue siendo una revolución para el derecho constitucional, porque cuando los abogados planteaban sus demandas ante la Corte Constitucional, entendían que si estas fueron admitidas, la Corte necesariamente iba a dictar una sentencia de fondo y iba a resolver sus pretensiones. Bueno, esta sentencia dice no. Si usted planteó una demanda de acción extraordinaria de protección ante la Corte y la Corte indebidamente la admitió, pese a que su demanda impugnaba un auto que no era objeto de acción extraordinaria de protección, la Corte no está obligada en sentencia a ratificar este error de la sala de admisión dictando una sentencia de fondo. Esto, por supuesto, en un principio podría pensarse que transgrede la seguridad jurídica, sobre todo considerando que había casos que habían sido admitidos hace muchos años atrás, entonces habían personas que estaban esperando una sentencia 4 o 5 años. Pero cuando la Corte hizo la ponderación y la valoración de si correspondía hacer esta excepción a la preclusión, estimó que era más grave realizar pronunciamientos sobre sentencias que no ponían fin a los procesos, generando una gran inseguridad jurídica. Era mucho más grave esto que decirle a la persona, su caso nunca debió haber sido admitido, toda vez que usted planteó una demanda contra algo que no era objeto de acción extraordinaria de protección. Así inaugura la Corte esta excepción a la preclusión, la cual es seguida por 2 sentencias de ponencia del doctor Ali Lozada, la primera de ellas de 17 de octubre de 2019, donde él pretende ser más esquemático en cuanto a la definición. Habla de qué es un auto definitivo, habla también de qué es el gravamen irreparable, habla de cuándo se considera algo definitivo. Si bien básicamente la definición es la misma, pone un orden. Y en este orden, el juez Dalí Lozada dice que, en primer lugar, se considera definitivo algo que pone fin al proceso, es decir, una decisión que pone fin al proceso, que no puede ser impugnada bajo ningún medio, y dice que también será definitivo si es que causa un gravamen irreparable. Esto, más adelante, verán cómo se modifica en cierta medida. Dice también que a su vez será un auto definitivo cuando el auto resuelva sobre la materialidad de las pretensiones como haciendo cosa juzgada material, tal como lo comentaba la decisión anterior, y también que aquellas decisiones que impiden de alguna manera que se continúe con el juicio o que se inicie un nuevo juicio ligado a las mismas pretensiones. ¿Por qué dice la Corte esto insistentemente? Es decir, ustedes pueden encontrar en el mundo jurídico muchas decisiones que, si bien ponen fin a un proceso, esto no impide que luego pueda iniciarse otro tipo de juicio que resuelva la materialidad de las pretensiones. Por ejemplo, esto sucede cuando, después de un juicio ejecutivo en el que se ha discutido sobre la ejecución de una deuda que está contemplada en una letra de cambio, por ejemplo, luego de este juicio, la persona podría iniciar un juicio ordinario, qué sé yo, para negar la existencia de la deuda. En ese caso, difícilmente estaríamos ante una decisión definitiva. Y así muchos otros ejemplos, por ejemplo, en los casos de abandono, en los que yo puedo después volver a plantear el mismo tipo de proceso, o bueno, van a ver después cómo vamos a hacer algunos ejemplos en los que la Corte ya manifiesta cómo se expresan estas excepciones a la preclusión. Más adelante, el mismo doctor Lozada, bueno, este primer caso del doctor Lozada, se pronuncia ante un auto que ordenó la inscripción de una escritura pública. El juez Dalí Lozada dice, bueno, si bien podría pensarse que la orden de inscripción de una escritura pública definitivamente
pone fin a una discusión. También dice, esta orden de inscripción no resuelve de quién era el bien, porque la discusión respecto de quién era el bien ya la resolvió una sentencia anterior. Esta es una simple decisión que ordena la ejecución de algo que ya se resolvió a través de una sentencia que puso fin al proceso. Igualmente, en su siguiente decisión, el juez examinó qué sucede cuando existen autos que niegan la nulidad de un proceso. Estos autos que niegan la nulidad de un proceso, sin duda no ponen fin a una causa, porque la negativa de la nulidad hace que el juicio continúe su curso. Por ende, tampoco serían objeto de la acción extraordinaria de protección. En esta tercera sentencia, que es la sentencia 1502-14EP, el juez Lozada, el 7 de noviembre de 2019, hace aún más escueta la definición de auto definitivo, o podríamos decir más precisa la definición de auto definitivo, y aclara que aquellos juicios que no ponen fin al proceso, pero que causan gravamen irreparable, no son definitivos, como en un principio se pensaba, sino que excepcionalmente se tratarán como definitivos. Entonces, estas precisiones que va haciendo la Corte en sus sentencias hacen que hoy la Corte ya cuente con una definición absoluta de lo que considera un auto definitivo, y esto ha tenido un impacto realmente grande en la sala de admisión de la Corte Constitucional. La Corte, a partir de estas sentencias que estamos comentando el día de hoy, utiliza estas definiciones para analizar las demandas que se están presentando y para, en admisión, decir que no son objeto de acción extraordinaria de protección, para que no suceda lo que sucedió antes, y es que ingresaban las causas y ya después la Corte veía la necesidad de pronunciarse sobre un caso que nunca debió haber ingresado a la Corte Constitucional. Este tipo de errores de la admisibilidad de las causas es lo que ha causado un represamiento enorme de juicios dentro de la Corte Constitucional, y por ende también que la Corte tenga casos de hace 5 años sin resolver, o un poco más en ciertas situaciones, y que exista cierto tipo de, no desconfianza, pero sí de no saber qué esperar de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte, para evitar este efecto, ha puesto las reglas claras con estas 3 sentencias, y yo creo que son indispensables de conocimiento tanto de los estudiantes como de los abogados, porque de esta manera nosotros vamos a saber exactamente ante un juicio si yo puedo o no puedo impugnar una determinada decisión a través de una acción extraordinaria de protección. Estas 3 sentencias, a su vez, han dado lugar a muchas otras sentencias. Es decir, en esta primera regla de excepción, en esta primera excepción a la regla de preclusión, ya tenemos muchos otros casos y muchos otros ejemplos. Así, la Corte ha dejado claro que, por ejemplo, el auto de archivo de la etapa de indagación previa no es definitivo, no pone fin al proceso. Tampoco lo hacen las actuaciones fiscales, porque estas no devienen de la actividad judicial, inclusive. Estas son una etapa preparatoria para el inicio de la actividad judicial. La Corte también ha dicho que aquellas decisiones que fijan el monto de las pensiones de alimentos y las medidas cautelares que se disponen para cumplir con estas pensiones tampoco son objeto de acción extraordinaria de protección. Es decir, ya ha dado muchos ejemplos de tipos de decisiones que no ponen fin al proceso, en base a las definiciones que estas 3 sentencias que comentamos inauguraron en el año 2019. Ha insistido en varias de sus sentencias, en la 173-13P, en la 502-14P, en la 1751-13P, que los autos que rechazan los recursos de nulidad no son definitivos. Así tampoco son definitivos los autos que niegan aquellos recursos que no contempla la ley. Y esto es muy interesante porque la Corte ha dicho, independientemente de que usted haya agotado los recursos, si es que estos recursos no estaban contemplados por la ley, la decisión que usted está impugnando no es una decisión objeto de acción extraordinaria de protección, porque usted le ha obligado a la judicatura a dictar una decisión que no debía haber dictado, porque ese recurso no existe contra esta decisión. También la Corte ha dicho que todos los autos dictados de mero trámite dentro de la fase de ejecución no son autos definitivos, y aquí encontramos muchas demandas presentadas ante la Corte Constitucional en la fase de ejecución, es decir, aquellos autos que designan un perito, aquellos autos que aprueban un peritaje, aquellos autos que ordenan el pago, aquellos autos que ordenan la consignación. Todos estos autos dictados dentro de una fase ejecutiva no son objeto de acción extraordinaria de protección. La Corte lo ha dejado clarísimo a través de sus sentencias. Algunas de estas sentencias son, por ejemplo, la 660-11P,
la 1158-10EP, la 407-14EP, las dos últimas del año 2020 y la 660 del año 2019. También la Corte ha dicho que todos aquellos autos que resuelven incidentes tampoco ponen fin al proceso, precisamente porque no resuelven sobre el fondo de la controversia. Entonces yo diría que una buena estrategia que uno tiene que tener en mente para establecer si es que un auto puede ser impugnado o no por la EP es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Este auto que yo estoy impugnando resolvió la materialidad de las pretensiones? Lo que originalmente dio lugar al juicio en el que yo me encuentro, la discusión original, ¿se resolvió con esta decisión que yo estoy impugnando? ¿Sí o no? La respuesta a esa pregunta es determinante para establecer si yo puedo o no puedo plantear una acción contra esta decisión. Como les comentaba anteriormente, en el caso del doctor Ali, la orden de inscripción en el registro de la propiedad de un bien parecería ser que resuelve el juicio, pero es que en realidad no, porque la determinación de quién era el bien la hizo una sentencia. Este auto en el que simplemente se ordena la inscripción no está resolviendo la materialidad de las pretensiones, simplemente está ejecutando una decisión judicial. Por ende, no sería objeto de acción extraordinaria de protección. O cuando en el primer juicio que yo comentaba de la doctora Salazar, el juez fija el monto que tiene que ser consignado, de hecho no está terminando el proceso. El proceso se terminó cuando la Corte Nacional de Justicia encontró que efectivamente hubo un incumplimiento contractual y que ese incumplimiento contractual daba lugar a una indemnización. Esa era la decisión que tenían que haber impugnado a través de acción extraordinaria de protección, no el auto de ejecución que determinó el monto. También la Corte ha establecido que todas las decisiones que se tomen en procesos de medidas cautelares autónomas de procesos constitucionales no ponen fin al proceso. Y aquí quiero recordar que dentro de estos procesos de medidas cautelares autónomas, el principio general es que no ponen fin al proceso porque obviamente las medidas pueden ser reveídas en cualquier momento. Si estas fueron otorgadas y si no fueron otorgadas, yo puedo volver a plantear la solicitud de medidas cautelares cuantas veces yo desee. Pero la Corte sí ha encontrado algunos casos en los que estas decisiones de medidas cautelares pueden llegar a poner en riesgo de manera grave los derechos constitucionales y generar gravámenes irreparables. Entonces, se ha pronunciado dentro de estos casos, es decir, si hay sentencias que hacen ejemplos de cómo sí algo que genera un gravamen irreparable, pese a no poner fin al proceso, podría llegar a ser objeto de acción extraordinaria de protección. Como les comento, en la admisibilidad de las causas es donde estas sentencias toman real repercusión. Muchas de las causas que son inadmitidas del día de hoy son inadmitidas en base a estas sentencias que venimos comentando. Tenemos muchos ejemplos de autos de admisión en los cuales la Corte ya inadmite en base a estas sentencias. Podría darles algunos ejemplos, por ejemplo, el 3108-19P, se impugnó la negativa de designar un nuevo perito, igual en la fase de ejecución, y la Corte ha dicho que de ninguna manera esta negativa de designar un nuevo perito puede poner fin al proceso y puede ingresar ante la Corte como una acción extraordinaria de protección. También tenemos el caso 5020EP, en el cual la Corte se pronunció respecto de qué sucede con los procesos de alimentos. Así también lo hizo respecto de qué sucede con las cuestiones de tenencia. La Corte dijo que en estos casos estas decisiones no hacen cosa juzgada material y por lo tanto no podrían ser objeto de acción extraordinaria de protección. Vemos entonces cómo la Corte ha generado una gran revolución con estas sentencias. Si bien estas tres sentencias son solo la primera excepción a la preclusión, existe una segunda excepción a la preclusión que también podemos comentar brevemente, si bien la ponencia quería hacer énfasis en esta primera excepción a la preclusión porque es lo que más tienden los abogados, en lo que más los abogados tienden a incurrir en un error al presentar acciones extraordinarias de protección. Hay como una falsa sensación de que todo puede ser impugnable a través de acción extraordinaria de protección, y la Corte con estas sentencias lo que quiere hacer es decir, no todas las decisiones judiciales son impugnables a través de acción extraordinaria de protección. Usted tiene que revisar que cumpla con los parámetros establecidos en las definiciones que crean las sentencias que nosotros hemos comentado en estos momentos para luego plantear la acción extraordinaria de protección, porque si no es un hecho que será inadmitida. Y de ser admitida, podría suceder que cuando ya esté la Corte lista para dictar sentencia, se dé cuenta que hubo un error en la admisión y no se pronuncie sobre el fondo de la causa. En cuanto a la segunda excepción a la preclusión, esta tiene que ver con la falta de agotamiento de recursos.
En esta segunda excepción a la preclusión también hay ciertas discusiones, puesto que no fue sencilla tomar la decisión y decir, bueno, aquellos casos que no agotaron todos los recursos no pueden ser conocidos por la Corte, pero finalmente la Corte tomó esta segunda excepción y dictó esta segunda sentencia de excepciones a la preclusión. Esta segunda sentencia de excepción a la preclusión fue la 1944-12P, en la que determinó que definitivamente las acciones extraordinarias de protección tienen que presentarse cuando se han agotado todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, y lo más importante, dentro del término legal. Y quiero hacer hincapié en este punto, porque lo que sucede es que muchas veces se agotan todos los recursos, pero yo desde el primer recurso que planteé, por ejemplo, el recurso de apelación, yo lo vengo planteando extemporáneamente. Entonces era evidente que el recurso de apelación me iban a negar y por supuesto todos los demás que yo planteé. Entonces la Corte ha dicho, no es suficiente con que usted haya presentado la apelación, ha presentado la casación, ha presentado el recurso de hecho, no es suficiente con que usted haya agotado. Lo importante es que usted haya agotado todos esos recursos y que lo haya hecho correctamente, es decir, que los haya planteado correctamente, es decir, dentro del término, para que el juzgador pueda emitir algún tipo de pronunciamiento. Pero si es que el indebido agotamiento de los recursos se debe a su negligencia, la Corte no tiene por qué pronunciarse. Esto también genera mucha, no sé si inconformidad, pero sí ha generado mucha discusión entre los abogados, porque bueno, habrá quienes piensen que sí agotaron bien los recursos, que no fueron negligentes y demás, y la Corte, bueno, hace unas valoraciones de las sentencias respecto de si ella consideró que fueron bien agotados o mal agotados los recursos. En un principio se pensaba que esta excepción a la preclusión estaría dirigida únicamente a efectivamente comprobar que se hayan planteado todos los recursos que un tipo de juicio prevé, pero no fue solo así, sino también se extendió un poco más la excepción y se dijo, bueno, se va a valorar no solamente que se hayan planteado todos los recursos, sino que se hayan planteado bien. Y esto es muy importante porque entonces muchas causas se quedaron sin sentencia de fondo porque era evidente que los abogados habían utilizado mal los recursos. En juicios ordinarios, por ejemplo, la Corte ya ha dejado clarísimo que en los juicios laborales tiene que haber apelación y casación, que en los juicios arbitrales tiene que presentarse la acción de nulidad del laudo arbitral, siempre y cuando lo que se está alegando como vulneración a derecho constitucional esté cubierto por la ley de mediación y arbitraje, y los juicios contenciosos administrativos sí o sí requieren el recurso de casación. Parece que esto que estamos comentando fuera obvio, pero parece que también no lo es cuando uno revisa las tantas demandas que existen pendientes de resolución en la Corte y se da cuenta que muchísimas de ellas son planteadas sin el cumplimiento básico de estos recursos. Es decir, la Corte no está pidiendo más que lo que las leyes que rigen las diferentes materias y los diferentes procesos exigen y que parece ser de conocimiento de todos los abogados, pero que al final de cuentas los abogados eligen plantear las decisiones sin haber agotado los recursos pertinentes. En definitiva, estas son las dos grandes excepciones de la preclusión que he hecho, las únicas. También no he hecho más de excepciones de la preclusión. Ustedes saben perfectamente que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé muchas causales para admitir un caso, y podría haber muchas otras razones por las cuales la Corte puede inadmitir un caso en fase de admisión, pero la Corte se ha limitado a hacer estas únicas dos excepciones de la preclusión porque ha considerado que son lo suficientemente graves para, de alguna manera, no obligarle a la Corte a pronunciarse en casos que presentan una desnaturalización total de la acción extraordinaria de protección. Porque existen cosas que sí son discutibles, o sea, tal vez el requisito de la Corte Constitucional, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que exige la relevancia constitucional o que exige la correcta argumentación, son subjetivos o podrían ser subjetivos. Mientras que estos dos requisitos que han motivado estas dos excepciones son elementos completamente objetivos que la Corte puede verificar y que de pronunciarse sobre este tipo de causas mal admitidas, definitivamente seguiría desnaturalizándose la acción extraordinaria de protección que representa el gran número de causas que se encuentran pendientes en la Corte de resolver y también que son presentadas todos los días por los abogados, es decir, la Corte recibe alrededor de 25 o 30 demandas diarias de acción extraordinaria de protección,
lo cual significa que la Corte tiene un gran volumen de este tipo de acción y que la Corte tiene que empezar a dictar reglas claras para que los abogados no hagan un esfuerzo procesal innecesario y no le hagan a la Corte también emitir decisiones innecesarias y de alguna manera la justicia constitucional empiece a tomar su curso de una vez por todas, ¿no? Yo creo que estas dos excepciones deben ser tomadas en cuenta. Yo las he comentado brevemente en este espacio que me ha dado la universidad. Si es que alguno de los estudiantes tuviera alguna pregunta respecto de estas decisiones, con muchísimo gusto las podemos absolver. Así también existen otras decisiones muy relevantes, pero procesalmente yo creo que estas son las que marcan el inicio de una nueva justicia constitucional en el Ecuador. Muchas gracias, Lorena, por la exposición tan interesante que nos has brindado en esta noche para todos los estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional, para todos los abogados, docentes que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Realmente has podido, en un tiempo bastante sintético, haber podido abordar una cantidad de sentencias interesantes que estoy seguro generará muchísimo bienestar en todos los estudiantes y en las personas que estamos escuchando, por cuanto señalas tú la importancia de que se deben conocer todos estos procedimientos para que así quienes ejercemos el derecho no cometamos errores y hacer que la Corte Constitucional tenga que tomar decisiones que realmente lo único que están generando es más trabajo para quienes ahí realizan. Hay algunas preguntas que te las voy a ir haciendo durante las conclusiones de esta parte, pero es importante señalar algunas cosas que yo he anotado de tu brillante exposición, puesto que es interesante saber que no todo puede ser impugnado, tal como lo has dicho, a través de acción extraordinaria de protección. Se debe cumplir lo que ya está previamente establecido en las sentencias que tú nos has comentado para que éstas puedan ser admitidas. Caso contrario, no se va a generar más que procedimientos que generen no resolución de casos que efectivamente sí pueden llegar a tener importancia dentro de la Corte Constitucional. Entonces, Lorena nos ha hablado mucho de las reglas que ha generado a través de sentencias la Corte Constitucional para las excepciones de la preclusión. Es importante entonces poder ir haciendo las preguntas que las personas que están a través de las redes han ido realizando. Nos preguntan, Lorena, ¿se debe considerar la sentencia número 3716-EP, regla de preclusión de admisibilidad dictada por la Corte Constitucional, como una sentencia hito? Y si es así, las sentencias 154-12-EP-19 y 1944-12-EP serán desarrollantes de la línea jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional. Si es que fui muy rápido, por favor me dices, Lorena, para repetir. No, está muy bien. Por supuesto, la sentencia 3716-FCC fue una sentencia hito porque resumió lo que la Corte Constitucional ya venía haciendo en sus sentencias anteriores al año 2016. La Corte en esta sentencia dijo de una vez por todas, porque claro, sucedía que habían decisiones que muchas veces sí se pronunciaban sobre cuestiones de admisibilidad, otras que decidían que no era pertinente pronunciarse sobre cuestiones de admisibilidad y que solo correspondía resolver la materialidad del asunto. Y esta sentencia fue un hito debido a que dijo: de ahora en adelante, la Corte Constitucional no se podrá pronunciar respecto de la procedibilidad de la causa. Es decir, no se podrá pronunciar sobre nada que ya haya sido superado en la fase de admisión. Lo que quiere decir que debía dictar sentencia independientemente de los errores en la admisión que hubieran ocurrido. Esta fue la sentencia hito y precisamente como lo comenta la pregunta, las sentencias que hemos comentado que han salido en el 2019 vienen a construir y a desarrollar la línea jurisprudencial iniciada por esta 3716-FCC. Es importante notar que la sentencia de la doctora Salazar, el 154-12-EP, ratificó este precedente, dijo que este precedente sigue vigente
y que lo único que iba a generar la excepción 154 es una excepción a la preclusión. Es decir, no dijo me alejo del precedente, no dijo dejo sin efecto el precedente, dijo mantengo el precedente, pero hago una excepción a la preclusión y digo que la Corte no se pronunciará solo en aquellos casos que sean presentados contra decisiones no objeto de acción extraordinaria de protección. Y ahí vuelvo a lo que comentaba anteriormente. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tiene muchas causales para inadmitir una demanda. La del objeto es una sola. Hay muchísimas causales por las cuales la Corte puede inadmitir. Entonces la Corte ha dicho, todas las demás razones para inadmitir, si es que han sido superadas en fase de admisión y han ingresado a la Corte Constitucional con ese error de la admisibilidad, la Corte se pronunciará sobre el fondo. Esto sucede muchísimo en demandas que se han presentado sin un argumento claro, es decir, sin haber cumplido con el artículo 62, numeral 1, y la Corte dice, pese a que no ha existido un argumento claro, la Corte resuelve sobre el fondo de la causa. Entonces, la Corte, precisamente como lo hace la pregunta, desarrolla el precedente generado en el 2016 a través de excepciones, mas no se aleja ni crea otra sentencia hito. Son desarrollos de la sentencia hito que constituyó la sentencia número 37. Gracias, Lorena, por la respuesta. Tenemos algunas otras inquietudes que las voy a ir haciendo. La ley establece que el recurrente justifique argumentadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. La Corte ha analizado esa norma jurídica considerando que traslada a los litigantes algo que debería quedar en manos de la Corte. Precisamente sobre este punto existe una discusión muy actual dentro de la Corte Constitucional y yo diría que no resuelta en la sala de admisión. Tenemos ejemplos de autos en los cuales la Corte precisamente hace lo que usted comenta y dice, ustedes saben que la admisibilidad se resuelve por tribunales, no la resuelve el Pleno. Esto quiere decir que hay tribunales conformados por 3 jueces, valga la redundancia, que de alguna manera ponen la carga en el abogado y le dicen, usted no ha acreditado la relevancia constitucional de su causa y por ende le inadmito el caso, mientras que existen otros tribunales que no exigen esta particularidad a los abogados y lo que hacen más bien es considerar la relevancia constitucional como un elemento adicional para la admisión. Es decir, no lo consideran como un elemento para inadmitir, sino lo consideran como un elemento para reforzar la admisión de los casos. Es decir, usted ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad y además su caso para la Corte es relevante, por ende lo admito. Entonces, no existe un criterio acabado sobre cómo funciona este requisito de admisibilidad del 62.8. Yo diría, en principio y objetivamente, el 62.8 establece las causales para inadmitir. Podría pensarse de manera objetiva que si es que yo pienso así las causales, el 62.8 parecería ser una exigencia para los abogados. Pero hay quienes piensan que no, que el 62.8 es un criterio el cual la Corte debe elaborar y debe considerar a nivel interno para valorar la admisibilidad del caso, pero no puede ser la única razón para inadmitir. No podría yo dar en esta ponencia un criterio acabado que la Corte todavía no tiene. En las salas de admisión de los últimos meses, este tema ha sido recurrente, los jueces siguen preguntando, existen discusiones entre los diferentes tribunales de cómo utilizan este 62.8 y por qué esta discusión ocurre ahora y no ocurrió antes. Yo quiero recordarles que hasta antes del 2019, la Corte Constitucional omitió o no tomó en cuenta ciertas causales del artículo 62 para valorar la admisibilidad de las causas. Esto sucedió con el artículo 62 numeral 1, 62 numeral 2 y 62 numeral 8. Es decir, la Corte al analizar una demanda solamente valoraba el 62 numeral 3, 4, 5, 6 y 7, pero no consideraba en absoluto el numeral 8, ni el 1, ni el 2. ¿Por qué? La Corte en su momento consideraba que estos numerales le obligaban a la Corte a emitir cierto tipo de pronunciamiento de fondo en autos de admisión. Entonces se autorrestringió y optó por evitar utilizar estas causales para inadmitir los casos. Esta Corte, a diferencia de las anteriores conformaciones, ha decidido ser más categórica con la aplicación de la Ley Orgánica de Garantías
ha decidido aplicarla de manera directa, no omitir su pronunciamiento respecto de ningún tipo de causal, y por eso se encuentra hoy en estas discusiones. Yo diría que, igual como recomendación a los abogados, cuando planteen una acción extraordinaria de protección, siempre argumenten la relevancia constitucional. Porque esto, independientemente del tribunal al que le toque la demanda, va a ser importante para tomar la decisión, independientemente de que sea uno de aquellos tribunales que busca y dice, bueno, el abogado no me argumentó, entonces está inadmitido el caso, o sea, aquel tribunal que dice, bueno, no importa si me argumentó o no, voy a valorarlo. Todos los tribunales observan si es relevante o no, independientemente de si se hizo o no se hizo la argumentación. Entonces, mi recomendación sería siempre haga su argumentación respecto de la relevancia constitucional. Y el 62.8 es clarísimo respecto de cómo se argumenta una relevancia constitucional. Habla de la gravedad, habla de la inobservancia de precedentes, habla del cambio de línea jurisprudencial que podría permitir su causa. Entonces, no son cuestiones muy alejadas de la objetividad que nos presenta el 62.8. Entonces, yo sí creo que hay que utilizarlo y hay que empezarlo a incluir en todas las demandas de acción extraordinaria de protección. Gracias, Lorena, por tu respuesta. Tenemos algunas preguntas más. Aprovechando tu ponencia, pues vamos a hacerlas. Y tienen que ver con alguna aclaración de algo que tú ya habías mencionado. O sea, si no se agotaron de forma correcta los recursos ordinarios y extraordinarios, la Corte no debería admitir ya ese proceso, pese a que hubiese vulneración de derechos. Exactamente. En lo que se fija la Corte es en si este indebido agotamiento fue causado por la negligencia o no del abogado. Porque una cosa es agotar indebidamente, pero cuando no fue por mi negligencia, es decir, yo lo planteé correctamente o yo planteé mi recurso fuera del término, pero porque a mí nunca me notificaron dentro del término la sentencia de primera instancia. Y yo me vi obligada a plantear el recurso de apelación luego del término porque me informaron de la decisión mucho más tarde. Entonces, claro, en ese caso, si bien obviamente yo planteé extemporáneamente, no es debido a la negligencia del abogado, es debido a la negligencia de la judicatura. Entonces, en ese caso, es extemporánea, pero no fue una negligencia de la parte accionante. Entonces, sí, la respuesta sería definitivamente sí. La indebida agotamiento de los recursos por causa o negligencia de los accionantes es una causal de inadmisión. La Corte lo está aplicando severamente. E inclusive, como hemos comentado en las sentencias, incluso si es que superó la fase de admisión, la Corte no dictará sentencia de fondo en el caso en el que observe esta cuestión. Bien. Gracias, Lorena. Tú mencionabas en tu exposición la sentencia 150214-P de la autoinscripción de escritura pública, ¿Sí? Que no podía ser objeto de acción extraordinaria de protección. Es decir, si es que algún derecho fuese vulnerado, la acción extraordinaria de protección bien presentada sería a esa sentencia, más no al auto. Exactamente. Bueno, primero no es la 1502 de esa sentencia, sino es la sentencia 1534, la de la inscripción de escritura pública. Efectivamente, la Corte le dice a la parte usted, si es que lo que quería discutir era si el bien era suyo, si la vulneración se generó en la decisión que optó por otorgarle el bien a un determinado sujeto, lo que tenía que haber impugnado en la decisión que puso fin a esas pretensiones, es decir, la sentencia que definitivamente estableció de quién era la propiedad del bien. Bueno, el caso 1534 tiene ciertas particularidades especiales, pero en definitiva tenemos que pensar que las decisiones de este tipo, es decir, una orden de inscripción de escritura pública, más allá de no resolver la materialidad de las pretensiones, no ponen fin al proceso porque además esta orden de inscripción de escritura pública no genera ningún tipo de daño irreparable, dice la Corte. La Corte dice, usted tuvo la oportunidad de discutirlo ante un juez, y además, si es que usted quiere volver a establecer y si quiere volver a discutir respecto de la propiedad de un bien, hay vías ordinarias para hacerlo. La Corte no especifica cuáles son las vías y tiende a no hacerlo, precisamente porque parecería ser que la Corte ahí sugiere el inicio de una vía, que tampoco es el rol de una Corte constitucional, pero sí le dice al abogado, bueno, investigue cuáles son las vías que usted tiene
para discutir la pretensión que usted está queriendo lograr a través de una acción extraordinaria de protección, pero definitivamente no es la acción extraordinaria de protección lo que usted tenía que haber planteado. Gracias, Lorena. En honor al tiempo y para ceñirnos al mismo, vamos a finalizar con 2 preguntas más. Quizá nos piden también los estudiantes que se hagan comentarios. Si se puede analizar la crítica que se le hace a los precedentes de la Corte por hacer de la acción extraordinaria de protección algo muy parecido a los recursos de nulidad. Exactamente. Bueno, usted sabe que la Corte Constitucional hasta el año 2018 y se ha pensado mucho en esto de que la Corte actuaba como un recurso de nulidad, precisamente porque el efecto que la Corte le daba a las decisiones era dejar sin efecto la decisión impugnada y hacer que un nuevo tribunal o que un nuevo juez dicte una nueva sentencia. Entonces, claro, el efecto es muy similar al de las decisiones de nulidad. Pero ¿por qué se hizo y por qué se cree que la Corte actuó como una Corte de nulidad? Precisamente porque se veía obligada a pronunciarse en un sinnúmero de procesos que nunca debieron haber ingresado a la Corte porque no contenían ningún tipo de vulneración real de derechos constitucionales. Es decir, la Corte estaba revisando una y otra vez cuestiones ordinarias que no tenían pretensiones realmente constitucionales y al hacer este análisis obligado, ya por una admisión incorrecta, surgían sentencias que le hacían actuar a la Corte no solamente como una dictar sentencias de nulidad, sino que hacía actuar como una cuarta instancia, lo cual ha desnaturalizado desde luego la acción extraordinaria de protección y se debe también a eso el gran número de acciones extraordinarias de protección que se presenta. Yo creo que la Corte Constitucional, la actual conformación de la Corte está haciendo un gran esfuerzo por dejar de actuar como una corte de cuarta instancia, por establecer realmente si es que existen o no pretensiones constitucionales, por hacer un análisis de fondo de las pretensiones constitucionales que tengan las partes y por no mezclar el análisis de, por ejemplo, la indebida aplicación de las normas legales con la seguridad jurídica o con la inconformidad respecto de cómo dictó un juez una sentencia, con el derecho a la motivación, desnaturalizaciones que sucedían constantemente en la Corte y que le han causado un gran perjuicio a esta garantía puntualmente. Bien, muchas gracias, Lorena. Y finalmente, ¿se puede tomar como excusa de la segunda regla de excepción de la preclusión al caso fortuito o fuerza mayor? Es decir, que la falta de agotamiento responda a una de estas 2 eventualidades. Claro que sí, precisamente. Precisamente cuando hablamos de la negligencia desaparecería si es que esta fue causada por un caso fortuito o fuerza mayor. Desde luego, en la demanda debe argumentarse esto correctamente, ¿no? Una persona que presenta una demanda en la que sabe que los recursos fueron agotados indebidamente, debe dedicarle un apartado a explicar por qué fueron agotados indebidamente. Debe explicarle a la Corte por qué existió este caso fortuito, por qué existió esta fuerza mayor y por qué su caso amerita una admisión ante la Corte Constitucional. Lo que sucede muchas veces es que los abogados no hacen este esfuerzo argumentativo y la Corte, bueno, en fase de admisión no puede hacer mucho más análisis y lo único que hace es ver que no fueron agotados los recursos o que fueron agotados indebidamente e inadmite. Gracias, Lorena, por tus respuestas. Han sido bastante claras para todos los estudiantes que han sido parte de este espacio en el que hemos tenido la suerte de contar contigo. Hemos podido despejar muchas dudas y lo importante también, nos dejas muchísimas cosas que seguir abordando para poder tener claras las situaciones que son fundamentales para el desarrollo de un derecho mejor en nuestro país, de un derecho constitucional más válido. Ha estado con nosotros la doctora Lorena Molina Herrera. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos, Lorena, contar más adelante con sus brillantes ponencias en lo que tiene que ver con la justicia constitucional. Un abrazo a todos y linda noche. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Lorena, nuevamente. Muy gentil, Lorena, ya fuera de... Ya paré de transmitir en Facebook. Muchas gracias a todos y gracias especialmente a Lorena. Gracias, Enrique.
Muchas gracias por la invitación. Igualmente espero que haya sido lo suficientemente claro para los estudiantes. Sí, muchísimo, muchas gracias. Y gracias a todos los estudiantes también que están acá presentes por sus preguntas y por su atención. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Chao. ¿Quieres que te cuente? Mami, ¿quieres que te cuente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my God. ¿Y vos? 10, 4. Wow. Let's go.